Cuando miré a la persona frente a mí, sucedió algo extraordinario, apareció una llama de fuego, flotando a unos 15 centímetros por encima de su cabeza. No era una llama ordinaria, sino más bien un resplandor vivo, con pequeñas lenguas de fuego bailando a su alrededor. En ese momento me vino a la mente un viejo recuerdo, era así como se describía el día de Pentecostés. ¿Será que esas llamas eran similares a las que aparecieron sobre los discípulos? En una de las ocasiones en que fui visitado por una presencia divina, el Señor me dijo algo inesperado. No lo pedí, pero Él simplemente anunció, te dejaré hacer un recorrido allí. Me sorprendí, y sin pensarlo mucho, respondí, espera un momento. ¿Es este un viaje de ida y vuelta? La respuesta fue clara, sí, es un viaje de ida y vuelta. Suspiré aliviado y acepté, está bien, entonces entro. Al momento siguiente, vi el brazo de un ángel extendido frente a mí, como si alguien me ofreciera ayuda para subir. Se inclinó y dijo, toma mi mano. En el momento en que lo hice, sentí un fuerte impulso y abandoné mi cuerpo en un instante. Me di vuelta, intentando localizar la tierra, pues ya estábamos atravesando el espacio exterior. Fue entonces cuando tuve acceso a la mente del Creador y confirmé, sin lugar a dudas, que Él era el autor de todo. Empezamos a reducir la velocidad y una sensación extraña se apoderó de mí. Cuando miré hacia adelante, vi una ciudad inmensa, de proporciones inimaginables. Hola, bienvenido al programa, Toque en la Eternidad. Mi nombre es Julia Erickson y hoy tengo el placer de hablar con Joao, quien vivió una experiencia extraordinaria, una visita al cielo. Lo llevaron allí y pudo presenciar cosas increíbles, vecindarios enteros, gente conocida, familiares queridos, historias fascinantes y, sí, incluso mascotas. Y la cosa no queda ahí, también estuvo ante el trono de Dios. Espera hasta escuchar estas impresionantes historias, que quedarán grabadas en tu memoria para siempre. Joao, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es un gran placer tenerte en el programa. El placer es todo mío. Me encanta compartir lo que viví. Gracias por la invitación. Nosotros somos los que te agradecemos. Nos encanta todo lo que ya ha compartido en su testimonio y estamos ansiosos por escuchar más hoy. Joao, ¿podrías empezar contándonos un poco sobre tu infancia? Por supuesto. Soy el mayor de 4 hermanos. Hasta cierto punto mi vida era tranquila, pero todo cambió cuando mi padre decidió dejar a la familia. En ese momento teníamos 11, 9, 7 y 5 años. Nos reunió en su cumpleaños y anunció que él y mi madre se iban a divorciar. Mi hermana menor, de solo 5 años, no entendía lo que eso significaba. Después de todo, en nuestro círculo de amigos no conocíamos a nadie que hubiera pasado por una ruptura. Ella simplemente preguntó, ¿qué significa eso? Mi padre no quiso ser cruel, pero sus palabras sonaron duras. A veces como padres decimos cosas que se interpretan de manera diferente. Él dijo, me voy a divorciar de tu madre. Me voy a divorciar de ti. No habrá más cumpleaños, días festivos, navidades, juegos de béisbol. No estaré allí. Esa frase, me estoy divorciando de tu madre, me estoy divorciando de ti, nos impactó a cada uno de una manera diferente. Hoy mi padre y yo tenemos una relación normal. Si llamara ahora, continuaríamos donde lo dejamos. Pero en su momento su partida dejó un enorme vacío en mi vida. Se casó con otra mujer y prometió criar a 2 de sus hijos como si fueran suyos. Cumplió su promesa, aunque solo vivíamos a 20 minutos de distancia. Construyó una casa cómoda, les dio todo, pero nos ignoró por completo. De repente, a los 11 años, necesitaba madurar rápidamente. Como hija mayor, mi madre se quedó sola con una casa grande y 4 hijos que cuidar. Teníamos 3 acres de tierra, así que cortaba pasto, cuidaba a mis hermanos y ayudaba en todo lo que podía. Mi madre volvió a la escuela, completó su maestría y trabajó en el extranjero siempre que fue posible. Fue una época extremadamente difícil, como si el suelo hubiera desaparecido bajo nuestros pies. Hasta ese momento, mi padre me había enseñado cosas valiosas que aprecio hasta el día de hoy. Él era dueño de un negocio, y en cierto modo, me preparó para hacerme cargo de la empresa o tener éxito en la vida. Me enseñó a dar la mano con firmeza, a lustrar zapatos, a mirar a la gente a los ojos y a dejar cualquier lugar que alquilara o tomara prestado en las mismas o mejores condiciones que cuando llegué.
Me enseñó lecciones como esta, que todavía aplico en mi vida diaria. Entonces, cuando escuché esas palabras, me estoy divorciando de tu madre, me estoy divorciando de ti, fue como si todo mi mundo se derrumbara. La ausencia de mi padre me hizo buscar desesperadamente una figura paterna, alguien que llenara ese vacío. Durante los siguientes 4 años desarrollé una imagen negativa de mí mismo. Algo común entre los niños que pasan por situaciones como esta. Todos nosotros, mis hermanos y yo, cargamos con algo de culpa y pensamos, si no fuera por nosotros, tal vez nuestros padres todavía estarían juntos. Los niños no comprenden las complejidades de las relaciones adultas. Recuerdo haber hablado con mis hermanos y mi hermana menores, preguntándome si deberíamos huir, esperando que sin nosotros, nuestros padres volvieran a estar juntos. Yo era grande para mi edad y, en ese momento, tenía un poco de sobrepeso. Esto solo empeoró mi autoestima. Pensé que mi padre me rechazaba, así que comencé a rechazarme a mí también. Con el tiempo me alejé de todo. Dejé de asistir a los Boy Scouts, abandoné las clases de buceo, pilotaje, arte y música que comencé cuando era adolescente. Todo perdió su significado. El primer semestre de 9º grado reprobé álgebra porque ya no me importaba. Una profunda apatía se apoderó de mí, como si la vida hubiera perdido su color. Por dentro, sin embargo, estaba buscando algo. Buscaba un padre, una figura que me guiara. Una de las razones de haber renunciado a tantas actividades fue el hecho de que, en casi todas ellas, los demás niños iban acompañados de sus padres. En los Boy Scouts, en los partidos de béisbol, en cualquier evento, yo era el único que no tenía un padre presente. Mi padre incumplía promesas todo el tiempo. Mi hermano y yo dejamos de contar después de 23 promesas incumplidas. Estaré en tu juego hoy. Saldré temprano del trabajo para recogerte. Vamos al cine después de la escuela. Él nunca apareció. Todo esto contribuyó a que desarrollara una visión negativa de la vida y de mí mismo. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que mi padre, a pesar de todo, me enseñó cosas buenas. Y eso es lo que recomiendo a cualquiera que haya pasado por una situación similar: retroceder en el tiempo y recuperar las cosas positivas vividas. Algunos amigos de mi edad, cuyos padres estaban presentes, me incluyeron en sus actividades. Uno de ellos, que luego descubrí que era cristiano, me llevó un fin de semana a esquiar y así aprendí a practicar el deporte. Otro amigo me invitó a pasar el verano en la casa de campo de la familia. Hombres como estos fueron modelos importantes en mi vida, pero ninguno de ellos era mi padre. Estaba en clase de alemán en la secundaria, segundo año, en la clase había una niña llamada Janice, pero todos la llamaban Janie. Ella, Barbie y yo nos hicimos grandes amigas y todavía mantenemos esa amistad hoy. Su novio de entonces, Vic, que ahora está en el cielo, fue quien la llevó a conocer a Jesús, y luego ella me lo presentó, allí mismo, en mi clase de alemán de segundo año de secundaria. Luego compartí este descubrimiento con Barb, mi novia en ese momento. Y cuando conocí al Señor, algo cambió en mí. No fue tanto Jesús quien primero llamó mi atención, Él no fue mi enfoque inmediato. Corrí directamente hacia mi padre. Mira, mi corazón adolescente, en ese momento, tenía 16 años cuando acepté a Jesús en 2011, sentía una profunda necesidad de un padre. Y Dios Padre llenó ese vacío. Años más tarde, cuando tenía 18 años, mi madre me pidió disculpas. Ella dijo: eras tan grande, tan madura para tu edad. Te traté como si ya fueras un adulto, como si tuvieras 17 o 18 años. Ahora que has llegado a esa edad, me doy cuenta de que te presioné mucho. Pero en cierto modo me ayudó. Porque cuando Janie me presentó a Jesús, ya llevaba dentro de mí esta sed de un padre. Y así fue como, parado en mi habitación, dije: Jesús, si vas a tener la última palabra en mi vida, si vas a corregir todo lo que está mal, si realmente tienes el control de todo, entonces tiene sentido servirte ahora. Y fue sobre esta base que le entregué mi corazón. Pero en el momento en que lo hice, corrí directamente hacia el Padre. Como dijo Jesús en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En otras palabras, Jesús es el camino, pero el Padre es el destino. Y fue hacia él a quien corrí. Muchos cristianos hoy se sienten débiles, incompletos, como si les faltara algo, y muchas veces es porque no conocen al Padre.
Quizás portan de él una imagen basada en el Antiguo Testamento, o proyectan sobre él la figura de un padre terrenal ausente, rígido o incluso cruel. No pueden reconciliar al Jesús dulce y amoroso que ven con Dios Padre, visto como alguien lejano, dispuesto a castigar. Pero Jesús lo dejó claro: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14, 9. Él vino a revelar al Padre. Al comienzo del Evangelio de Juan leemos que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Juan 1,17. Y más adelante, en el versículo 18, está escrito: a Dios nadie le ha visto jamás, el Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, le ha revelado. Fue este Padre el que comencé a conocer. Y comencé a hablar con él exclusivamente. Al leer el Nuevo Testamento, me di cuenta de que todas las oraciones de Jesús estaban dirigidas al Padre, desde el Padre Nuestro hasta las súplicas en tiempos de angustia. Los discípulos también oraron al Padre. Entonces comencé a hacer lo mismo. Crecí en una casa con unos pocos acres de tierra y siempre había algo que arreglar. La cortadora de césped se rompía, la cerca necesitaba reparación. Y le pregunté: papá, ¿cómo soluciono esto? Luego me detuve y escuché. No fue una voz audible, sino una impresión, una idea que surgió dentro de mí. A veces al principio era vago, pero cuanto más me concentraba, más detalles surgían. Y me di cuenta de que estaba siendo guiada por el Espíritu, aunque no entendía completamente cómo funcionaba. Desarrollé el hábito de volver mi atención hacia adentro cuando oraba, buscando cualquier dirección, palabra o paz que él pudiera darme. Con el tiempo, comencé a ver que Dios respondía incluso en las cosas pequeñas. Fue fiel para satisfacer mis necesidades, por pequeñas que fueran. Y en cierto modo, se convirtió en el Padre que siempre quise tener. Por eso, cuando leí el libro de los Hechos, esa me pareció la forma normal de vivir el cristianismo. Pedro, en Hechos 4, ora: oh soberano, creador del cielo, de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Y el lugar tembló, ocurrieron milagros. Para mí, eso era el cristianismo auténtico: hablar con el Padre, imponer manos a los enfermos, expulsar demonios, ver ángeles, escuchar la voz de Dios. Pablo y los apóstoles vivieron así y yo crecí creyendo que esta era la vida cristiana común. Cuando tenía 16 o 17 años, mi padre me dijo algo que marcó mi vida: te llamé para que fueras vidente. En ese momento, no tenía idea de lo que eso significaba. Más tarde descubrí que en 1 Samuel 9:9, la palabra vidente era un término antiguo para profeta, personas cuyos ojos espirituales estaban abiertos y podían ver el mundo de los espíritus. Pero en ese momento no pasó nada extraordinario. Simplemente guardé la palabra en mi corazón. Lo interesante es que nunca busqué experiencias sobrenaturales. Nunca oré para ver a Jesús, ángeles ni nada por el estilo. La única experiencia notable que tuve fue el bautismo en el Espíritu Santo. Aparte de eso, simplemente creía que era normal, que la vida cristiana incluía ver y oír a Dios con claridad. Era una especie de fe, esperaba que estas cosas sucedieran. Pero a los 22 años, llegué a un punto en el que pensé: ¿qué pasa si nada de esto sucede? ¿Qué pasa si nunca veo al Señor, nunca presencio un milagro, nunca tengo una experiencia sobrenatural? En 1980, tomé una decisión: Padre, si es así, está bien. Si nunca veo nada de esto, todavía te serviré. Y realmente lo dije en serio. No fue una resignación amarga, sino una rendición genuina. No necesitaba señales para creer, ya tenía suficientes en Jesús. Poco después comencé a trabajar como pastor asistente en una iglesia sin recibir salario. Los lunes por la tarde enseñaba lo que llamábamos Escuela Elix, una reunión de 1 a 3 de la tarde donde reunía a 15 o 20 personas para enseñar lo que Dios me había mostrado sobre la vida cristiana, la oración y la relación con el Padre. Años más tarde, estas enseñanzas fueron grabadas en cintas de casete y luego digitalizadas. Hoy en día todavía están disponibles en nuestro sitio web, aunque debido a la transferencia mi voz sonó un poco extraña, como si hubiera inhalado helio. Pero el contenido, al sonido de tu propia adoración en lenguas, y de repente, te das cuenta de que ya no estás pensando en nada más que en la presencia de Dios. Es como si el tiempo se detuviera y usted simplemente estuviera allí, inmerso en su amor. Fue en este lugar donde aprendí a habitar con mayor frecuencia.
A veces, durante esas horas de adoración, me sentía como si estuviera flotando, no físicamente, sino en espíritu. Era como si mi cuerpo estuviera allí, postrado en el suelo, pero mi conciencia estuviera en otra parte, conectada a algo mucho más grande. Y fue en una de esas noches, después de años de práctica, que sucedió algo extraordinario. Estaba adorando como de costumbre cuando de repente sentí un cambio en la atmósfera. No era algo que pudiera explicar con palabras, pero era como si el aire a mi alrededor se hubiera vuelto más denso, más vivo. Entonces, sin previo aviso, mis ojos espirituales se abrieron, no ojos físicos, sino una visión interior, como si se hubiera corrido una cortina. Y allí, delante de mí, había una puerta. No era una puerta cualquiera. Estaba hecho de algo que parecía oro líquido, brillando con una luz que no deslumbraba sino cálida. Y a su alrededor había una especie de niebla dorada, como si el cielo mismo respirara. Sabía, instintivamente, que esa puerta conducía a un lugar que ya conocía en espíritu, pero que nunca había visto con tanta claridad. Entonces escuché una voz, no con mis oídos, sino dentro de mí, como si cada palabra fuera una ola de amor. ¿Estás listo?, preguntó ella. Y antes de que pudiera responder, sentí un suave tirón, como si algo dentro de mí estuviera siendo atraído hacia adelante. No fue miedo ni vacilación. Era una certeza tan profunda que sentí como si hubiera vivido ese momento 1000 veces antes. Cuando di el primer paso hacia la puerta, sucedió algo curioso, mi cuerpo físico permaneció allí, inmóvil, pero mi espíritu cruzó el umbral como si estuviera hecho de luz. Y entonces, yo estaba allí. No era un lugar que pudiera describirse con precisión, porque las palabras humanas no estaban destinadas a capturar lo que vi. Pero intentaré explicarlo lo mejor que pueda. Era como si estuviera en una sala enorme, infinita en todas direcciones, pero al mismo tiempo íntima, como si cada detalle hubiera sido creado solo para mí. El suelo parecía estar hecho de nubes sólidas, suaves al tacto, y el techo, si lo había, era un cielo infinito, lleno de colores que nunca antes había visto. No eran colores como los de la tierra, sino algo más vibrante, más vivo, como si cada tono llevara su propia emoción. Y entonces lo vi. No como una figura distante, sino como alguien que ya me conocía mejor que yo mismo. Él estaba allí, esperando, con una sonrisa que parecía contener todo el amor que alguna vez hubo y que alguna vez habrá. Y cuando él abrió sus brazos, yo corrí, no con las piernas, sino con el corazón. Y en ese abrazo, supe, sin lugar a dudas, que este era el lugar al que siempre pertenecí. Pero lo más increíble no fue solo estar ahí. Fue darme cuenta de que, incluso en ese momento, todavía estaba conectado a la tierra. Era como si pudiera ver ambos lugares al mismo tiempo, el cielo, en todo su esplendor, y mi cuerpo físico, todavía postrado en el suelo de la sala, mientras mi esposo, a mi lado, oraba en lenguas. Y entonces comprendí algo que lo cambió todo: el cielo no es un lugar lejano. Está aquí, ahora, a nuestro alrededor, como una dimensión superpuesta a la nuestra. Lo único que nos impide verlo es la limitación de nuestros sentidos físicos. Ese día, el Señor me mostró que la muerte no es el final, sino una transición, como atravesar una puerta que ya está abierta. Y me enseñó que incluso mientras estemos aquí, podemos entrenar nuestro espíritu para percibir esta realidad. No es algo reservado solo a unos pocos, sino una invitación abierta a todos los que deseen seguirlo. Porque, en el fondo, el cielo no es un lugar al que ir. Es un lugar que ya está dentro de nosotros, esperando ser descubierto. Santidad del lugar, con las manos levantadas en adoración, cuando sentí una presencia a mi lado. Era él, el ángel que el Señor me había presentado antes. Su voz era suave pero firme, como un viento que sopla lentamente pero que no se puede ignorar. Ya es hora, dijo. No hubo ninguna advertencia, ninguna preparación. Solo esa certeza que viene desde dentro, como cuando sabemos que es hora de despertar, incluso antes de que suene la alarma. De repente el suelo bajo mis rodillas dejó de ser madera fría y se volvió algo más ligero, como si estuviera flotando en una nube. Mis ojos físicos se cerraron, pero se abrió otra visión, no con la claridad de una película, sino con la claridad de un sueño que sabemos que es real. El primer lugar que vi no era exactamente un lugar. Era más como un estado del ser. No había paredes, ni suelo, ni techo, sino una extensión dorada,
Como si el aire mismo brillara con una luz que no ardía, simplemente existía. Y en el centro de esa luz, una figura, no un trono, sino una presencia tan intensa que parecía ocupar todo el espacio a la vez. Era el Señor, pero no como lo imaginamos en pinturas o estatuas. Él era movimiento, era amor, era vida pulsando en cada partícula de lo que vi. El ángel no necesitaba decirme nada. Lo sabía. Sabía que estaba ante el Padre, no a través de palabras, sino a través de un entendimiento que nacía dentro de mí, como si mi espíritu reconociera lo que mi mente nunca podría explicar. Y entonces sucedió algo extraordinario, comencé a oír sin sonido. No eran palabras en el sentido en que las conocemos, sino pensamientos que se formaban directamente en mi conciencia, como si alguien escribiera letras de fuego dentro de mi corazón. «Estás aquí porque te llamé», dijo. «Y porque dijiste que sí, incluso cuando no entendiste». No hubo juicio ni exigencias, solo un gozo tan profundo que me hizo darme cuenta de cómo el amor humano, por intenso que sea, no es más que un pálido reflejo de lo que Él siente por nosotros. Entonces el ángel me guió, o mejor dicho, me permitió seguir adelante, y el escenario cambió. De repente, me encontré en un lugar donde los colores no tenían nombre, porque no había palabras para describirlos. Era como si todos los tonos que habíamos visto alguna vez fueran solo sombras de un único color verdadero, uno que vibrara en frecuencias para las que nuestros ojos no estaban diseñados. Y allí, entre estos colores, había gente. No eran almas errantes ni espíritus etéreos. Eran seres plenos, enteros, con rostros que reconocí, no por fotografías, sino por recuerdos que no eran míos. Algunos sonreían, otros hablaban en silencio y otros simplemente existían, como si fueran tan completos que no necesitaran nada más que estar ahí. Uno de ellos se acercó. Era un hombre de cabello gris y ojos que brillaban como estrellas. Extendió su mano y cuando la toqué sentí una paz que disolvió todas mis preguntas. «¿Me recuerdas?», preguntó, no con la boca, sino con el corazón. Y luego, como una película que se rebobina, vi escenas de mi infancia. Una vecina que siempre me regalaba dulces cuando pasaba en bicicleta, una maestra que me animaba a leer la Biblia por primera vez, un desconocido que oraba por mí en un momento de desesperación. «Sí», respondí. «Te recuerdo en todos ellos». Él sonrió. «Nunca dejamos de estar contigo. Simplemente aprendemos a amar de una manera que ya no depende de los sentidos». Fue entonces cuando comprendí, el cielo no es un lugar lejano, sino una dimensión que se superpone a la nuestra. Como dos hojas de papel transparente, una encima de la otra, podemos vivir nuestra vida terrenal sin darnos cuenta de que, todo el tiempo, hay otra realidad palpitando a nuestro lado. Y lo más increíble es que, a veces, cuando más distraídos, más cansados o más perdidos estamos, es precisamente en ese momento cuando el velo se vuelve más fino. El ángel me mostró esto de una manera práctica. En un instante estábamos de regreso en la iglesia, no físicamente, sino como si pudiera ver a través de los ojos de mi cuerpo, todavía arrodillado en el suelo. La gente todavía estaba allí, algunos orando, otros llorando, otros simplemente esperando. Y luego, encima de cada uno de ellos, vi una luz, algunas tenues, otras brillantes, pero todas conectadas a algo más grande. «Estas son las almas que aún no han aprendido a ver», explicó el ángel. «Pero su amor ya está aquí. Simplemente no saben cómo acceder a él». Fue entonces cuando el Señor me dijo algo que lo cambió todo: no es necesario morir para experimentar el cielo. Solo hay que aprender a abrir los ojos del espíritu. Y en ese momento me di cuenta de que la oración no es un monólogo, sino una conversación. La adoración no es un ritual, sino un abrazo. Y la fe no es una creencia ciega, sino una visión que comienza a revelarse cuando dejamos de confiar solo en lo que los ojos pueden ver. Entonces el ángel tocó mi hombro y la visión comenzó a disiparse. Pero antes de regresar por completo, el Señor me dejó una última imagen, un espejo. No un espejo cualquiera, sino uno que reflejaba no mi rostro, sino mi yo interior, y allí, en lo más profundo de mi ser, vi el cielo. No como un lugar, sino como una presencia que siempre estuvo conmigo, esperando que me volviera hacia él. Cuando abrí los ojos todavía estaba en la iglesia, arrodillado en el mismo lugar. Pero algo había cambiado. No fue el entorno ni la gente que me rodeaba. Fui yo. Porque ahora sabía que el cielo no es un destino, sino una elección,
La elección de vivir con los ojos del espíritu abiertos. Incluso cuando el mundo insiste en distraernos con lo fugaz. En la tierra, todos pertenecen a la misma familia. Y allí, debajo de ese árbol, vi lo que eso realmente significaba. No eran solo hermosas palabras en un verso, sino una realidad viva y palpitante. Esos niños no eran huérfanos ni abandonados. Estaban rodeados del amor de las generaciones que los precedieron, como si cada abrazo, cada risa, cada historia contada fuera un hilo tejiendo una eterna red protectora. El ángel me observó mientras absorbía esto. Y luego, con una voz que parecía salir de mi interior, dijo, ¿ves? El cielo no es un lugar de soledad, sino de comunión. No es un premio individual, sino la restauración de todo lo que ha sido roto. Quería preguntar más, pero las palabras no salían. Era como si mi mente humana, limitada por el tiempo y el espacio, estuviera luchando por comprender algo que solo podía experimentarse. De repente nos llevaron hacia adelante y lo que vi a continuación me detuvo en seco. Había una inmensa plaza abierta, donde miles de personas se movían en armonía. No hubo prisas, ni cansancio, ni competencia. Todos parecían saber exactamente hacia dónde ir, como si cada paso estuviera guiado por un ritmo invisible. Y entonces me di cuenta, no se trataba de multitudes anónimas. Eran familias, amigos, comunidades enteras que habían sido separadas por la muerte y ahora estaban reunidas. Vi a un anciano abrazando a un joven al que reconocí como su hijo, que había muerto décadas antes. Vi a una mujer reír mientras sostenía la mano de una niña que nunca había conocido en la tierra, pero que ahora llamaba hermana pequeña. No hubo lágrimas de tristeza, solo de alegría, como si cada encuentro fuera la corrección de un viejo error, la curación de una herida que el tiempo no había podido borrar. Luego el ángel me llevó a un lugar donde la luz parecía más intensa, casi líquida. Era como si el aire mismo brillara. Y allí, en el centro, había una fuente. No una fuente cualquiera, sino algo que parecía latir con vida. El agua no caía a gotas, sino que fluía en suaves ondas, como si respirara. Y a su alrededor se reunieron personas de todas las épocas y culturas, algunos sumergiendo las manos, otros simplemente tocando la superficie. Esta es la fuente de la vida, dijo el ángel. No solo la vida eterna, sino la vida plena, la que comienza aquí, cuando elegimos vivir no para nosotros mismos, sino los unos para los otros. Quería preguntar cómo funcionaba, cómo algo tan simple podía contener tanto significado. Pero antes de que pudiera hacer la pregunta, sentí una presencia detrás de mí. Cuando me di vuelta, vi un rostro que reconocí al instante, aunque nunca lo había visto antes. Era un hombre de rasgos serenos, ojos tan profundos como océanos y una paz que parecía abarcar todo lo que lo rodeaba. Él sonrió, y en esa sonrisa supe, era Abraham. No el Abraham de los libros de historia, sino el padre de la fe, aquel que había confiado en Dios incluso cuando todo parecía imposible. Te estás preguntando cómo encaja todo en un solo lugar, dijo, como si leyera mis pensamientos. Pero el cielo no es un lugar. Es un estado de ser. Es la realidad que Dios siempre quiso para nosotros, incluso antes de que el pecado la distorsionara. Extendió la mano y tocó el agua de la fuente. Mira. Aquí el tiempo no es una línea, sino un círculo. Todo lo que fue, es y será está presente. Y tú, Ion, ya eres parte de ello, incluso ahora. Quería quedarme allí para siempre, absorber cada detalle, cada verdad. Pero entonces sentí un suave tirón, como si alguien me estuviera llamando. El ángel estaba nuevamente a mi lado y su expresión era tierna. Es hora de volver, dijo. Pero recuerda, lo que viste no es solo para ti. Es una invitación. Una invitación a vivir aquí, en la tierra, como si ya estuvieras allí. Demasiado frágil para continuar. La sostuve contra mi pecho, sintiendo su pequeño corazón latir cada vez más lento, hasta que se detuvo. Fue mi primer encuentro con la muerte y el dolor fue tan profundo que durante años evité hablar de ello. Pero allí, en ese lugar donde el tiempo se doblaba sobre sí mismo, la volví a ver. No como un fantasma o un recuerdo, sino como siempre estuvo, viva, curiosa, saltando de rama en un árbol que parecía estar hecho de luz. El ángel a mi lado sonrió. Ella nunca dejó de ser tuya, dijo. Simplemente cambió de forma. Y luego,
como si entendiera mis preguntas incluso antes de que las formulara, añadió. Los animales también tienen un lugar aquí. No son menos importantes que nosotros. Son parte de la creación, y la creación se restaura. Quería correr hacia ella, pero algo me detuvo. No fue miedo, no fue vacilación, fue respeto. Porque allí, en ese momento, entendí que el amor no necesita palabras para ser reconocido. Tilly me vio y saltó a una rama más baja, sacudiendo la cabeza como hacía cuando quería atención. Y supe, sin lugar a dudas, que ella me reconocía. No como el chico de 14 años que la había perdido, sino como el hombre que, sin siquiera saberlo, había llevado su recuerdo como un tesoro. El ángel continuó. ¿Recuerdas cómo se comía los insectos que volaban cerca de las lámparas? ¿Cómo se colgaba de tu hombro mientras hacías tu tarea? Esos momentos no se pierden. Están aquí, completos, porque son parte de lo que eres. Y luego, como si leyera mis pensamientos, añadió, al igual que el hombre y su padre que superaron sus diferencias, al igual que la mujer que recibió la casa de sus sueños, todo aquí es una continuación. No una copia, sino una ampliación. Lo que era bueno permanece. Lo que estaba roto se restaura. Y lo que era amado, nunca se va. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que ya no estábamos en el mismo lugar. Los árboles ahora eran más altos, sus troncos entrelazados como uno solo, y el río de la vida fluía más cerca, sus aguas tan claras que reflejaban no solo el cielo sino también los rostros de quienes pasaban por allí. Había niños corriendo, riendo, algunos con animales a su lado, perros con pelaje brillante, gatos que parecían hechos de nubes, incluso un elefante que se movía casi con una gracia danzante. Y entre ellos, adultos hablando, trabajando, creando. No había prisas ni cansancio. Solo la certeza de que cada gesto, cada palabra, cada mirada tenía un propósito. ¿Qué pasa con el sufrimiento? Pregunté, incapaz de evitarlo. ¿Qué pasa con el dolor que llevamos aquí? El ángel no respondió de inmediato. En lugar de eso, extendió la mano y tocó mi pecho, justo donde latía mi corazón. Por un momento sentí todo, la soledad de la infancia, el peso de la responsabilidad temprana, la tristeza de perder a Tilly, las dudas, los errores, las noches de insomnio. Pero entonces, como una ola que retrocede, el dolor se transformó. No desapareció, se convirtió en algo diferente. Una lección. Una fortaleza. Una historia que, ahora entendí, no era solo mía, sino la de todos los que habían pasado por algo similar. El sufrimiento no se borra, dijo el ángel. Él es redimido. Y cuando es redimido, se convierte en parte de la belleza. Como una cicatriz que cuenta una historia, o un árbol que se fortalece después de una tormenta. Señaló a un grupo de personas a lo lejos, todas tomadas de la mano, algunas llorando, otras sonriendo. ¿Los de allá? Están celebrando la reconciliación. No porque hayan olvidado lo que los separó, sino porque ahora ven lo que los unió. Y eso es más fuerte que cualquier dolor. Quería quedarme allí para siempre, absorbiendo cada detalle, cada verdad. Pero entonces, como antes, sentí ese suave tirón, alguien me llamaba. El ángel asintió, como si ya lo supiera. Todavía tienes trabajo por hacer, dijo. Pero recuerda, lo que viste no es un sueño. Es un mapa. Un mapa que muestra que el cielo no es un lugar distante, sino el corazón de todo lo que alguna vez fue, es y será. Y antes de que pudiera responder, el mundo a mi alrededor comenzó a disolverse, como la niebla bajo el sol de la mañana. Lo último que vi fue a Tilly, saltando hacia mí, con sus ojitos brillando. Y luego, silencio. Me encontré acurrucada, sin esa energía vibrante que siempre la acompañaba. Algo no estaba bien. Posteriormente, el veterinario lo confirmaría, había nacido con una obstrucción intestinal, defecto que explicaba su menor tamaño y fragilidad. Tilly solo vivió 14 meses. Cuando ella falleció yo tenía 15 años y ese año a su lado había sido demasiado corto. Poco después, como si el tiempo hubiera cerrado el círculo, regresé al lugar donde la había enterrado, ahí mismo, afuera de la puerta trasera. Me paré junto a su pequeña tumba, sintiéndome un poco tonta, estaba solo yo allí, sin nadie alrededor. Pero algo me obligó a hablar, como si las palabras pudieran viajar a cualquier distancia. Padre,
dijo, no sé cómo haces estas cosas, pero si es posible. Ojalá Tilly estuviera en el cielo. Mi mente voló hacia Elías, atrapado en un carro de fuego tirado por caballos. ¿Y si el cielo tenía caballos, por qué no monos? No tiene que ser una copia exacta, continué, no sé cómo funciona, pero si el Señor puede, tráigala de vuelta. Amén. Eso fue todo lo que pude decir. Años más tarde, allí estaba yo, entrando en la tierra de Angeline, después de observar toda esa arquitectura celestial. A mi derecha, un muro bajo separaba el campo de una ciudad que se encontraba más allá. Delante solo había espacio abierto, hierba alta, suaves colinas, bosques y árboles que parecían bailar con el viento. Pero lo que más me llamó la atención fue el río Davida, tan ancho como un brazo de mar, unos 15 metros de una orilla a otra. La hierba crecía hasta la orilla del agua, sin márgenes fangosos, como en los campos ingleses que a veces vemos en las fotografías, donde la hierba desciende suavemente hacia el río. Fue entonces cuando noté que algo se movía entre los altos tallos. Un crujido, una figura acercándose. De repente, saltando el río de un solo salto, llegó Abby, nuestro Golden Retriever, que había partido el 30 de enero de 1989, atropellado por el autobús escolar, golpe inesperado que sacudió a nuestros 3 hijos y a toda la familia. Abby no era solo una mascota, ella era parte de nosotros. Y allí estaba ella, con Tilly montada en su espalda, como si el tiempo nunca las hubiera separado. Fue impresionante, Tilly, de mi infancia, y Abby, de apenas unos meses antes de esa visita, juntas. Como si el padre uniera pedazos de mi vida en un solo lugar, mostrando que, para él, el pasado y el presente conviven. Abby estaba de pie a la orilla del río, con la lengua colgando en una sonrisa pacífica, no por cansancio, sino por pura alegría. Sus ojos se encontraron con los míos y, una vez más, escuché sus pensamientos, como si el Espíritu Santo tradujera lo que decía su corazón. ¿Dónde está Bar? ¿Qué pasa con los chicos? Miré al ángel, casi con incredulidad. ¿Mi perro acaba de preguntar por mis hijos? Él sonrió. En el cielo, puedes acceder a parte del conocimiento ilimitado del Padre siempre que te muevas por el amor. Así es como funciona aquí. Me volví hacia Abby. Ahora soy solo yo. No vinieron conmigo. Ella inclinó la cabeza, como si entendiera, y Tilly, en ese instante, saltó sobre mi hombro y miró por encima de mi cabeza, tal como lo hacía cuando yo era adolescente. Fue tan bueno verlos de nuevo. Por un momento, todo pareció encajar. Luego, con un ladrido de alegría, Abby se giró, Tilly saltó sobre su espalda y las dos saltaron sobre el río, desapareciendo entre la hierba alta. Así terminé mi libro Persiguiendo las estaciones de Dios, un relato de mis primeras visitas al cielo, lleno de detalles que no cabrían aquí. Si quieres puedes escribirme a Cuyo y te envío el PDF. Pero esta escena, Abby y Tilly juntas, fue el final perfecto. Ahora, otro recuerdo insiste en aflorar. Después de que se fueron, el ángel y yo dimos un paso adelante y cruzamos el río de la vida de un solo salto. El río, en realidad, era algo extraordinario. No había corriente violenta, sino olas que parecían nacer de la alegría del agua misma. No rompían contra las orillas, sino que fluían río abajo como si bailaran. Cada vez que los miraba se me escapaba una risa. Era imposible no sonreír. Mientras saltábamos a la otra orilla, nos vino a la mente una pregunta. ¿Caminó Jesús sobre el agua antes de caminar sobre el mar de Galilea? Después de todo, el río de la vida parecía hecho para cruzarlo sin importar nada, nadando, caminando o, como lo hicimos nosotros, saltando. Pero antes de que pudiera pensar demasiado en ello, algo llamó mi atención. Delante había un edificio bajo de ladrillo, similar a una escuela. El ángel ya me había dicho que los niños allí estudiaban y jugaban con animales como Abby y Tilly. Al principio, la idea me sorprendió, ¿una escuela en el cielo? Pero luego reflexioné, si los más grandes maestros de la historia estaban allí, Isaac Newton, el apóstol Pablo, Pedro contando cómo conoció a Jesús, ¿por qué no habría aprendizaje? ¿Por qué no habría receso? Y eso es exactamente lo que vi, niños jugando afuera, como en un descanso. Pero no se trataba de bromas corrientes. Había animales de todo tipo, algunos que los niños pedían en oración, otros a los que nunca tendrían el valor de acercarse en la tierra.
Las jirafas corrían junto a los osos, los leones y los tigres jugaban sin peligro, e incluso los animales salvajes parecían domesticados por el amor. Las pelotas rodaron por el suelo, hubo risas, abrazos y una comunicación que iba más allá de las palabras, tal como yo había entendido a Abby. Era un patio de colegio como cualquier otro, solo que allí reinaba la inocencia y la alegría sin límites. Y, de repente, entendí, el cielo no era un lugar de reglas rígidas, sino de reencuentros, de sueños hechos realidad, de todo lo que el amor puede crear. Impresionante. Pero entre los niños, 2 niñas llamaron especialmente la atención. Uno parecía tener 8 o 10 años, el otro tal vez 6. La mayor tenía el cabello de un dorado intenso, como miel líquida, espeso y sedoso, que caía justo debajo de sus hombros. Era imposible no notar su belleza, ese cabello parecía brillar bajo la suave luz del lugar. Cuando pasé junto a ellos, me detuve y pregunté por ambos. Parecían tan unidas, como si fueran almas hermanas. Luego me dijo, murieron de cáncer en Houston, Texas. Le hice preguntar por la niña del cabello dorado, y agregó, su cabello lo era todo para ella en la tierra. Lo cuidaba con tanto celo, como lo haría cualquier niña. Era su tesoro. Pero cuando empezó el tratamiento, lo perdió todo. Fue valiente, dijo que no importaba, que todo estaba bien. Pero su padre sabía que, detrás de esa valentía, había una tristeza profunda. Así que, cuando ella llegó aquí, se aseguró de devolverle ese cabello, aún más exuberante, porque sabía lo mucho que significaba para ella. En ese momento, la propia chica se acercó, como si supiera que estábamos hablando de ella. El otro luego dijo, no conocía al Señor cuando estaba en el hospital. Pero vinieron voluntarios y me leyeron historias bíblicas. Un día, simplemente dije, quiero conocer a Jesús, creo en Él. Y cuando morí, vine aquí. Había algo tan puro en esas palabras, una fe que no necesitaba rituales, solo un corazón abierto. Mientras tanto, la gracia del Padre hacia la niña de cabello dorado se desbordaba en cada detalle. Era imposible no emocionarse. Y de repente, algo aún más grande llamó mi atención. El Padre, a quien conocía desde que era adolescente y con quien siempre había tenido una conexión profunda, estaba allí, frente a mí. No era la primera vez que me encontraba ante el trono, pero la sensación siempre fue abrumadora. Tan pronto como lo vi, caí de rodillas, con el rostro inclinado en adoración. No había tensión, ni miedo, solo paz absoluta, como si ese momento fuera lo más natural del mundo. Era como estar en la mesa de un padre amoroso, donde todo es familiar pero al mismo tiempo infinitamente sagrado. Miré hacia abajo y vi el suelo delante del trono, una superficie de vidrio, dividida en cuadrados ligeramente biselados, como si estuviera hecha de cristal pulido. A su alrededor, los querubines, seres angelicales con múltiples alas, se movían con solemne gracia. Había visto un querubín antes, pero aquí, cerca del trono, su presencia era aún más impresionante. El Padre y el Señor Jesús fueron retratados como reyes orientales, y no por casualidad. En muchas culturas antiguas, los emperadores y gobernantes eran transportados en tronos portátiles, sostenidos por sirvientes en postes. Los querubines hicieron lo mismo con el Padre, como se describe en Ezequiel 1, cuando el profeta los vio transportando el trono en medio de llamas, rodeados por un arco iris. La multitud que los rodeaba adoraba en silencio, pero no había rigidez, solo reverencia espontánea. De repente, mi padre se volvió hacia mí. Su rostro era exactamente como Daniel lo había descrito, el anciano de los días, con cabello lanoso y blanco, una larga barba y ojos que parecían contener toda la eternidad. Él me miró y yo, todavía de rodillas, levanté la vista. Luego, con una voz que resonó como un suave trueno, dijo, volveré. En el mismo momento, los querubines comenzaron a batir sus alas, levantando polvo iridiscente, como una niebla donde cada partícula brillaba con un color diferente, como si el aire mismo se convirtiera en luz. El sonido era hipnótico, como el de un helicóptero ganando altura. De repente, las llamas los envolvieron por completo, y los vi levantar el piso del trono sobre sus hombros, como si fuera una plataforma luminosa. Mi padre partió, ladeándose suavemente, como un avión girando en el cielo. Me quedé allí, sin saber qué hacer. Está en todas partes, pensé. Él está en el trono, como en Apocalipsis 4,
pero también llena el universo con el Espíritu. Entonces continué en adoración. Lo que pareció media hora después, regresó y los querubines colocaron el trono con la misma suavidad que antes. Las alas se calmaron y la paz volvió a reinar. Pero esa promesa, volveré, seguía resonando dentro de mí, como una certeza que trasciende el tiempo. Algunos rostros familiares entre los que escuchan. Y allí, en ese momento, comprendí que Chris no solo estaba siendo sanado, sino que estaba siendo completado. No se trataba solo de unas piernas que caminaban o una mente que razonaba como la nuestra, sino de una historia que solo él podía contar. Una historia que, incluso aquí en la tierra, ya llevaba el peso de la eternidad. El Señor me mostró que en su presencia las limitaciones terrenales no se borran, sino que se transforman. Lo que para nosotros es una deficiencia es un testimonio único para Él. Y en ese instante la pantalla se disolvió, pero la paz permaneció. Ya no era una visión, era una promesa. Una de esas certezas que no necesitan palabras para ser reales. Recuperé el sentido con el corazón desbordante. No fue ni alivio ni tristeza, sino una especie de reconciliación. Como si de repente comprendiera que el tiempo que dedicamos a cuidar, esperar y amar, incluso cuando no hay respuestas, no es en vano. Está sembrando. Y en el cielo, cada lágrima regada aquí se convierte allá en un río de gloria. Por supuesto, todavía hay días en los que te extraño. Días en los que miro a Chris, con sus ojos brillantes y su actitud infantil, y me pregunto, ¿sabe cuánto lo aman? ¿Entiende que su lugar en el cielo ya está preparado? Pero luego recuerdo esa visión. Recuerdo que, con Dios, la curación no es solo física, es redentora. Y que, al final, lo que importa no es lo que Chris podría haber sido, sino lo que ya es a los ojos del Padre. Y me hace pensar en todos nosotros. ¿Con qué frecuencia nos aferramos a lo que debería ser en lugar de abrazar lo que es? ¿Cuántas veces le hemos pedido a Dios que cambie nuestras circunstancias cuando Él nos invita a ver su gloria dentro de ellas? Chris no necesita piernas fuertes para correr, ya está corriendo hacia el corazón de Dios. ¿Y nosotros? ¿Qué nos impide hacer lo mismo? Quizás por eso el Señor me mostró eso. No para aliviar mi dolor, sino para redefinirlo. Para recordarme que en su reino, incluso lo que parece roto tiene un propósito. Y que, al final, la mayor cura no es la que nos devuelve lo que perdimos, sino la que nos revela lo que nunca perdimos de vista, la presencia de Dios en cada detalle. Incluso hoy, cuando miro a mi hijo, no veo solo al niño de 4 años. Veo el hombre que será. Veo al predicador que ya está enseñando en el cielo. Y, sobre todo, veo el amor del Padre, el que nunca se da por vencido con nosotros, incluso cuando renunciamos a la comprensión. A veces la vida nos pone en situaciones en las que las palabras parecen perderse entre la multitud. Esto es lo que sucedió en ese momento, mientras Chris contaba su historia. Vi los rostros a su alrededor iluminarse con un reconocimiento silencioso. No necesitaba oír lo que decía para entender lo que estaba sucediendo. Solo necesitaba ver esos gestos de cabeza, esas miradas que decían, yo también he experimentado esto. También he sentido esto. Y por eso quiero dejarte unas palabras para ti que estás leyendo esto ahora. Tal vez tengas un hijo con necesidades especiales, o un ser querido que ya no puede comunicarse como antes. Ya sea por una enfermedad, un accidente o los límites que el tiempo impone al cuerpo. Quizás los miras y sientes el dolor de la distancia, del malentendido, de lo que quedó atrás. Pero quiero que sepáis una verdad que reconforta el corazón, ese tiempo volverá a ser restaurado. El tiempo aquí en la tierra es como el vapor, pasa rápidamente y casi no deja rastro. Pero llegará un día en el que todas las limitaciones desaparecerán. Un día en el que ya no habrá barreras entre lo que sentimos y lo que podemos expresar. No habrá más enfermedades, no más dolor, no más silencios forzados. Y ese día conocerás plenamente a tus seres queridos, sin las ataduras de la fragilidad humana. Los verás como Dios siempre los ha visto, enteros, libres, llenos de una luz que ninguna sombra de este mundo podría borrar. Entonces, respira profundamente. Porque lo que parecía perdido ahora está guardado en el corazón de Dios. Y Él no solo restaura, transforma cada espera en un reencuentro que supera incluso los sueños más profundos. Ahora, terminemos este momento con una oración. Acerquémonos al Padre, que conoce cada lágrima, cada suspiro,
cada palabra que no podemos decir. Padre, te damos gracias por este tiempo juntos. Pedimos, como en Efesios 1, 17-19, que el Señor nos dé un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de ti. Abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver la esperanza del llamado que tenemos en Cristo, un llamado que no se limita a lo que vemos, sino que se extiende más allá del tiempo y el espacio. Danos sabiduría espiritual, comprensión espiritual, para que cada palabra compartida hoy toque los corazones que necesitan escuchar. Personaliza esta verdad, Señor, para cada lectura. Y que tu presencia, que ahora ya es tan real, siga involucrándonos, para recordarnos que nunca estamos solos. En el nombre de Jesús, amén.